Ingeniero, fíjese que no se escucha. Ahorita sí se escucha, ingeniero. Bueno, Ah, ahorita ya no. ahora sí escucho. Ahora sí, sí. Listo. Les preguntaba, entre otras cosas, si habían logrado ya todos aquí instalar el programa. Si me confirman por el chat o por el micrófono, como quieran. ¿Pudieron abrir el Ah, sí. programa que les envié? Ya lo probé, hice un ejercicio y sí, sí, sí pude. Ah, sí. Por casualidad probaste hacer el que mandé ahí. Si se fijaron, mandé tanto la presentación como el archivo ES del ejercicio que hicimos la semana pasada. Ah, no, dice uno que dejó la ingeniera. Ah, ¿cuál les dejó la ingeniera para darlo? Ese ejercicio, solo hice uno, que es el ejercicio 5131. 531. Ahí lo vamos a ver también con el programa este. ¿Está bien? Pero Sí. sí, sí recuerdo que les mandé. Recuerdan lo que vimos al final, ¿verdad? Que es esto de. Voy a compartir la pantalla de nuevo. Eh, ¿Me confirman que se mira mi pantalla? Sí, ya se mira. Bueno, entonces este es el ejercicio que veíamos la semana pasada, ya al final. Era un ejemplo sencillo, una expansión en una válvula de refrigerante 134A. Y aquí tengo la captura de pantalla un poquito más comentada, por decirlo así, con todos esos comentarios entre comillas. Entonces espero que todos ya hayan podido correr este archivo que les envié. Y pues si alguien tiene alguna duda, aquí está la resolución, que es bastante sencilla. Lo tengo aquí el balance de materia, que es un simple balance de materia. Entrada igual a salida. Tenemos la asignación de los datos conocidos a variables, la búsqueda de propiedades físico-químicas, el uso de la ecuación de continuidad para encontrar el flujo másico y el balance de energía. Entonces hasta aquí todo bien, ¿verdad? No hay ninguna duda. Todo claro. Listo. Entonces recordamos también que al final yo les enseñé un poquito de tablas paramétricas. Eh, ¿Por qué queremos hacer un estudio paramétrico, por decirlo así, con tablas paramétricas? Para ver la variación eh, de las variables, valga la redundancia, o sea, queremos ver el cambio y la dependencia de las variables respecto a una o varias. En este caso, voy a abrir el ES, aquí ya lo tengo abierto. ¿Lo miran bien o ocupan que amplíe la pantalla? Confirmenme ahí, por favor. Se mira bien. Bueno, entonces cuando ya tenemos el problema resuelto, teníamos estos datos, o sea, vamos de 700 a 300 kilopascales a través de una válvula. Yo lo ejecuto, tengo 14 ecuaciones, 14 variables. Ya habíamos visto todo aquello de darle unidades a las variables y nos da la respuesta que buscábamos, esta velocidad y esta temperatura 2. Entonces, ¿qué pasa si yo quiero ver el efecto de la presión de salida? O sea, ¿por qué nos interesaría el efecto de la presión de salida? Sabemos que cuando ponemos alguna válvula se está expandiendo. ¿Qué tal si se expande menos? ¿Qué tal si se expande más? Entonces, para eso nos vamos aquí a nueva tabla paramétrica. Seleccionamos las variables de interés, que en este caso son presión 2. Si se fijan, aquí con una que seleccione, si luego le doy clic a otra, me la selecciona también. Entonces, un clic a cada una. Pero yo solo voy a seleccionar las del estado 2. ¿Por qué? Porque las del estado 1 ya están todas definidas.
Aunque sí me interesaría tal vez otro estudio paramétrico. ¿Qué tal si el fluido entraba más caliente o más frío? Podemos hacer esa prueba también. Pero recordando un poquito lo que hicimos el jueves pasado, yo seleccioné presión 2, entalpía 2, eh, también temperatura 2 y velocidad 2. Y le di agregar. Luego entonces le doy OK y ya me tira la tabla, ¿verdad? De todas estas variables, ¿cuál es la que quiero cambiar? La presión 2. Entonces le doy clic, la arrastro aquí a la izquierda y ya queda puesta así. Entonces ya puedo eh, asignarle valores. Les había mencionado que esto parece una hoja de Excel, ¿verdad? Entonces aquí simplemente le damos clic a los valores y pues vayamos dándole valores. Le voy dando de 50 en 50, desde 100, 150 y así sucesivamente. Bueno, entonces ahí le pongo una pregunta al que quiera contestar, el que se acuerde. ¿Le doy ya aquí ejecutar o resolver tabla o hace falta algo más que hacer antes de ejecutar la tabla? Creo que tenía que darle un valor inicial, ¿no? Valor inicial. Al... Tiene algo que ver con eso, el valor inicial. La verdad, fíjense bien en la ventana de ecuaciones. Miren que yo me salí de la ventana de tabla paramétrica, pero como están todas aquí, incluso puedo redimensionarlas. Pero centren su atención en la ventana de ecuaciones. Primero hacemos el balance de materia de la válvula. Eh, Fíjense donde dice asignación de datos conocidos a variables. La que quiero cambiar aquí en la tabla paramétrica es la presión 2. Y aquí que tengo definido, la presión 2, ¿verdad? Entonces, si yo le doy resolver tabla, así como está, tal como está este código aquí, Le va a salir un error, ¿verdad? correcto, va a salir un error. Porque ya lo tengo definido, es decir, como ya lo tengo fijo el valor. Entonces no contradice lo que quiero hacer en la tabla, que es variarlo, no tenerlo fijo. Entonces podría ponerlo como comentario, ¿verdad? Sí, de hecho eso hice, ponerlo como comentario y así no tenía ningún problema porque lo que es comentario no lo ejecuta la máquina, entonces ya podré resolver la tabla y aparecen en azul los resultados que quiero. Vamos viendo cómo varía la entalpía, que les había mencionado que las válvulas son dispositivos isentálpicos. Alguien me preguntaba por qué pasaba esto y pues la razón más sencilla es que, bueno, ustedes pueden hacer el balance. De hecho, el balance creo que también está demostrado en el capítulo 5 y llegan a esa conclusión de que el delta H es igual a cero en un sistema donde no haya generación ni consumo y sea en estado estacionario, ¿verdad? Entonces esa sería la razón. O sea, la deducción que se puede hacer a través de el balance de materia y energía. Entonces aquí tenemos ya la tabla paramétrica que queríamos. Y también les enseño un poquito de gráfica. Entonces tenemos esta tabla paramétrica. ¿Qué tal si yo quiero graficar presión versus entalpía, presión versus temperatura o incluso presión versus velocidad? Vamos viendo el efecto uno a uno. Presión y entalpía, ¿qué pasa? Mientras más baja sea la presión, más baja la entalpía. Aunque esta variación es muy poca, porque miren entre 100 y 150 kilopascales cuánto varía. Ni 3 unidades. De 282.6 a 285.9. Bueno, 3 unidades y un poquito más. 3.3. Pero miren cómo va variando lentamente. O sea, es una variación lenta de entalpía comparado con una variación algo rápida. Miren cómo va incrementando la presión de 50 en 50 y miren cómo va lentamente aumentando la entalpía. Aquí parece como que se mantiene constante. Tal vez haya más cifras después de este 4, pero
redondeado a una cifra decimal, el valor prácticamente es el mismo. Miremos la dependencia presión versus temperatura. Entre más voy aumentando la presión, más aumenta la temperatura. ¿Dirían ustedes que esta variación es lenta o rápida de la temperatura? Considerando estos 10 datos. Yo diría que un poco lenta. Sí, parece un poco lenta. Ahora miren dónde está. Hay una diferencia drástica entre la presión 2 comparado con la velocidad 2. Miren cómo va disminuyendo rápidamente. O si quieren pueden verlo desde abajo hacia arriba, para que miren cómo aumenta la velocidad rápidamente mientras más se expande en la válvula el refrigerante. ¿Qué idea se les viene a la cabeza por qué aumentaría la velocidad entre más se expande, o sea, entre haya menos presión en el estado 2? Porque es como una relación de energía. La energía que pierde debido al descenso de presión es la que la gana, pero en forma de velocidad. Correcto. Y bueno, entre más la estamos expandiendo, pues eso significa también que estamos prácticamente teniendo un flujo mayor. Sabemos que la energía se puede mover por flujo también, entonces ahí está la explicación por qué la velocidad más alta entre menos presión haya en el estado 2. Entonces, grafiquemos esto. Para graficarlo yo me voy aquí, nueva ventana de gráficos, New Plot Window, y entonces ya me tira esta ventana. Vamos a poner presión versus velocidad. Aquí quiero en el eje X, pues la presión, en el eje Y la velocidad 2. Ya les había explicado que todas estas opciones de aquí son de formato, o sea, en cuanto quiero que se muevan los ejes, del mínimo al máximo, tanto el eje X como el eje Y, y los intervalos que quiero entre cada eje. Aquí lo voy a poner intervalos de 50. Si quiero una gráfica lineal o logarítmica, esto depende de los datos. Y si tienen una variación exponencial confirmada, pues obviamente, ¿verdad? Nos conviene más una logarítmica. Esta velocidad está bien, que vaya en intervalos de 20. Y entonces nos pregunta, ¿cuál tabla? Aquí ya tengo abierto una tabla. Fíjense en esto. En tabla paramétrica hay dos pestañas. Esta tabla 2, que es lo que acabo de hacer, pero es básicamente lo mismo que la tabla 1. Porque la tabla 1 fue lo primero, lo que hice la semana pasada. Que es lo mismo prácticamente. Pero aquí voy a seleccionar la tabla 2. Vamos a añadir una leyenda, añadir puntos de... añadir como el indicador de los puntos. Vamos a añadir una cuadrícula. Vamos a darle una línea gruesa así y color rojo. Pero no me deja darle OK. Ah, ya sé por qué. No he seleccionado en el eje Y. En el eje Y vamos a seleccionar la velocidad. Entonces, doy OK. Y aquí tendríamos el comportamiento de la velocidad con la variación de la presión 2. Entonces, esto ya se los había explicado, es solo un poquito para recordar. Podemos hacer otro ejemplo si quieren, otro ejercicio para que quede un poco más claro cómo utilizar todos estos comandos, ¿verdad? Y bueno, también miren que aquí se pueden tener varias pestañas de gráfico abiertas al mismo tiempo. Si quieren borrar una, simplemente le damos clic derecho a la pestaña que queremos, nos sale este cuadro y le damos borrar, delete. Lo mismo con las tablas paramétricas. Esta tabla 1, digamos, la quiero borrar, entonces le doy clic derecho, aquí está borrar. Y me quedo solo con una pestaña. También les he dicho que si cerraba por accidente todas estas ventanas no pasa nada, porque aquí tenemos
esta opción de aquí que dice tablas paramétricas. Ya me vuelvo a aparecer. Y también esta de aquí, la ventana de gráficos. Está un poquito más a la derecha del botón de ventanas paramétricas. Entonces aquí tenemos todo de nuevo, no pasa nada. Aquí no se pierde nada a menos que cierre el programa. ¿Alguna duda hasta aquí? No, todo claro. Bueno, entonces ahora vamos a hacer como ejemplo otro ejercicio. La verdad es un ejemplo del Sengel. Vamos a dar a nuevo, voy a guardar esto. Yo aquí tengo esta versión del Sengel. El ejemplo 5.8, expansión de refrigerante R184A en un refrigerador. No sé qué edición tendrán ustedes, esta es la 7ª edición. Pero si tienen el libro a mano ahí, búsquenlo. Igual voy a dejar esto un ratito ahí en pantalla para que le tomen captura o bueno, busquen en el libro ahí. Y enero gracias, le iba a preguntar ¿Sí? si se puede pegar imágenes en el programa. Tal cual creo que no. Desconozco si se pueda pegar. O sea, vos decís aquí Ah, en la ventana ecuaciones o algo. sí, o sea, ahí, por ahí cerquita. Vamos a ver. Aquí tengo esta imagen, la puedo copiar. Tendría que haber una manera. Creo que hay una ventana de diagrama por aquí. Donde se podía. De hecho, lo vamos a ver en esta clase. Sería esta de aquí, mira. Ventana de Ah, diagrama. sí. Yo la anduve buscando más o menos y no encontré. Pero no sé si se puede. Ah, sí. Sí se pueden pegar imágenes. Yo solo por probar aquí esto de la presentación, esta captura Sí. la copié. Y cuando le doy pegar aquí, me sale esto. El formato para pegar. Puede Ajá. ser picture, bitmap, que no sé qué será en realidad. Metafile. Vamos a ponerle picture. Le damos pegar y ya Ah, sale. pues sí. Sí. Entonces sí, podríamos pegar ahí el enunciado, por Mm, ejemplo. O un diagrama ahí del proceso. está bien. Gracias. Vamos a pegar ahí mismo entonces el enunciado de este ejercicio. Así sale. Si sale, ¿verdad? Yo tengo la 8ª edición y sale. En la 235 sale. Ah, bueno. Página 235. Bueno, aquí tendríamos el enunciado entonces. Ya todos lo tienen entonces el ejercicio. Sí. Si es posible que puedan trabajar con sus computadoras ahorita para irlo resolviendo ahí juntos, ¿verdad? Si no, pues ahí lo hacen después. Igual, como les digo, les voy a enviar este archivo con el código escrito, ¿verdad?
Entonces vamos a empezar. Ejemplo 5.8, entre comillas. En la octava edición. Bueno, y aquí hay, les voy a decir una estrategia, bueno, no es una estrategia, es más como un tip útil en cuanto a las variables, y cuando vayan a usar este botón de aquí, el function info, para buscar las propiedades termofísicas, perdón. Fíjense como a la sintaxis. Por ejemplo, el CP pone, ya se los he mencionado, el nombre de la sustancia, luego las dos propiedades independientes que ocupo para definir el estado y por tanto definir las demás variables de estado. Entonces, este nombre de sustancia de aquí nosotros lo podemos, por decirlo así, abreviar si yo utilizo el signo de dólar. Por ejemplo, si fuera, no, vámonos de un solo a R134A para estar en concordancia con el ejercicio. Solo nos venimos aquí a function info, thermophysical, y buscamos cómo está el nombre, ¿verdad? En este caso es R mayúscula 134A minúscula. Entonces si yo hago esto, aquí le voy a poner don, no pasa nada. Si yo hago con este operador el signo de dólar, y creo que era con R, bueno, ya les digo. Ya les digo. Bueno, ya. Para acortar eso de estar poniendo el nombre de la sustancia, aunque, bueno, aquí es automático, ¿verdad? Si yo le pusiera aquí el CP del R134A con temperatura y presión, le pongo paste. Y, por ejemplo, esto, si tuviera los datos, ¿verdad? Pero para tener como una referencia absoluta a este nombre de la sustancia, como para definirlo como una variable que ya esté identificada en el programa, y después si yo quiero cambiar, digamos, la sustancia, ¿qué tal si este ejemplo lo vamos a hacer? Primero lo vamos a hacer con R134A y después lo vamos a hacer con otra sustancia. Entonces vaya, si yo lo quiero hacer con R134A, lo busco en function info. Pero si yo lo quiero cambiar a acetona, por ejemplo, doy paste, tendría que poner pegar este y borrar el otro, ¿verdad? Podría también, en vez de hacer eso, simplemente con el que ya tengo, simplemente cambiarle el nombre de la sustancia, asegurándome siempre con el function info que ese sea realmente el nombre con el que está definida en el programa. Pero para cortar esto podríamos simplemente declarar una variable de cadena o una variable texto. Una variable texto en este programa se define con el símbolo de dólar. Tiene que terminar con el símbolo de dólar. Entonces el nombre de la variable, en este caso sería R, por ejemplo, para R134A, es igual, le ponemos el dólar para indicar que es una variable de cadena de texto y le asignamos un valor. Obviamente va a ser una cadena de texto. En este caso va a ser, tiene que ir entre comillas simples o apóstrofes. Entonces pongo los apóstrofes y le pongo R134A.
Y entonces después en las funciones de propiedades termofísicas yo simplemente pongo R. Si mal no me equivoco, R tengo que poner, o R dólar. Ahorita lo vamos a ver. Bueno, ahorita lo puedo poner así. Vamos a comprobar si se puede así. Tiene que ir todo el nombre de la variable con el símbolo de dólar. No sé si se entiende bien esta parte o si tienen alguna duda de lo que acabo de explicar. Sí se entiende. ¿Le miran la utilidad o les parece mejor estar cambiando ahí la sustancia manualmente? ¿Qué prefieren? Eh, Ambas están buenas, la verdad. Aunque esa está mejor. La utilidad sería esa, ¿verdad? De que, bueno, aquí solo simplemente lo que está dentro de los apóstrofes, le cambio la cadena de texto, el valor, y ya lo reconocen las demás funciones, ¿verdad? Sí. Si quisiera trabajar con otra sustancia. Entonces, esto ya lo puedo hacer, pero primero siempre asegurémonos de usar las unidades que queremos. En este caso, la presión me la dan en megapascales, entonces, ¿para qué usar kilopascales? Puedo simplemente convertir a megapascales aquí. Pongamos la temperatura en Kelvin. Nos dice que entra como líquido saturado y que determinemos la calidad del refrigerante en el estado final y la disminución de temperatura durante este proceso. Entonces, energía démosle en kilojoules, lo demás dejémoslo como está. Y vamos a poner aquí el estado 1. Nos lo dice el ejercicio. Líquido saturado. Bueno, entonces tenemos presión 1. Si se fijaron, la clase pasada yo definía mis variables de estado 1 y estado 2 con el nombre de la propiedad, que en este caso P por presión, le ponía un guión bajo y después le ponía un número. Y eso si yo lo pusiera en la ventana de ecuaciones con formato, 0.8 aquí, megapascales. Si yo lo pusiera esto aquí en la ventana de ecuaciones con formato, que es este botón de aquí, me aparece como un subíndice, este 1. ¿Cómo lo hago para que me lo reconozca como subíndice? Por este guión bajo. Pero hay otra forma de asignar variables que tal vez a algunos les puede resultar, bueno, de hecho sí les va a resultar más útil. Les va a resultar más útil porque después, ustedes saben, en esta clase se trabaja con ciclos termodinámicos y vamos viendo varios estados o etapas. Entonces, por lo menos cuando llegué a termo 1, un ejemplo clásico en el tercer parcial era que le ponían a uno una tabla de propiedades: presión, temperatura, entalpía, calidad, entropía, y nos ponía a completar la tabla. Entonces partíamos de los datos termodinámicos que ya teníamos del ejercicio, hacíamos los balances necesarios y completábamos la tabla con los resultados de los balances. Obviamente con los balances de energía iba a completar los datos fatales de entalpía, etc. Entonces es esta forma que les puede servir. ¿Cómo defino las variables? Pongo el nombre de la variable que quiero y le asigno entre corchetes rectangulares un número. ¿Y qué significa esto? Esto significa que me está guardando mi variable en un arreglo o en una tabla, para que yo después pueda visualizar en esa tabla todas mis propiedades en los diferentes estados. Les voy a poner un ejemplo.
P entre corchetes 1 sería la presión en el estado. Entre corchetes 2, 0.12 megapascales. Solo tenemos estos dos datos aquí. Entonces, nosotros nos vamos a esta ventana de aquí que es. No les digo cuál es. Bueno, si yo le diera a resolver a esto, no tengo ninguna ecuación, pero tengo dos variables. Cuando yo las defino así entre corchetes, me va a abrir una nueva ventana, además de la ventana solución, que es producto de darle aquí a resolver. Entonces, yo le doy resolver, salió la ventana. Y miren, aparte de la ventana solución, aparece esta ventana de arreglos. Yo la puedo maximizar un poco. Y miren, aquí me sale visualizado en esta ventana P sub I en megapascales. Estado 1, el valor que define aquí, 0.8, y estado 2, 0.2. Entonces, lo vamos a hacer así. Obviamente, en la presentación que les mande de lo que vemos esta semana, va a ir incluido toda la explicación de por qué van aquí estas variables, por qué definimos con variables de cadenas de texto. Pero se agarra la idea, ¿verdad? Que poniéndolas entre corchetes con el mismo nombre, ¿verdad? Estoy dándole como diferentes estados a la misma variable. O como que la variable sea un arreglo para que después cuando yo la resuelva me salga esta tabla. Entonces aquí estaría la opción, es esta, la tabla de arreglos. ¿Miran el botón bien o ocupan que amplíe la pantalla? Sí, se mira bien. Bueno, entonces para que no se le olvide, ahí está el botón Erase Table. Creo que este botón no estaba activo cuando yo no le había dado a ejecutar a esto. Vamos a ponerlo normal para asegurarnos. Bueno, aquí ya está porque ya lo hice, pero miren, si yo tengo las variables definidas así de manera tradicional, no me aparece activo este botón. Pero igual ya saben hacerlo, entonces con esto simplemente las ponemos entre corchetes y nos da una manera más bonita, por decirlo así, de visualizar las propiedades y cómo van cambiando las propiedades respecto al estado. Entonces, ya aquí tienen activo este botón, Erase Table, lo demás lo pueden cerrar. Sigamos con el ejercicio entonces. Nos dice que está como líquido saturado. Cuando está como líquido saturado, ¿qué pasa con las propiedades? Y con la calidad. Ahí la calidad sería cero. Correcto, está como líquido saturado, la fracción de vapor es cero. Entonces podríamos poner otra columna en esa ventana de arreglos. Podemos poner X, que generalmente es la letra que representa calidad. Y le damos entre corchetes y es cero, líquido saturado. Pregunta entonces, ¿tenemos o no dos propiedades en el estado 1 para poder sacar las propiedades que hagan falta? Sí. Sí las tenemos. De hecho, igual, como es líquido saturado, recordemos que líquido saturado, ¿qué significa? Que está en el diagrama, ya sea presión-volumen, o las Estaría propiedades en se la, mantienen constantes, estaría en la línea, ¿verdad? ajá, estaría en la línea, exactamente. Correcto. Entonces, vamos a verlo con función info. Quiero sacar la entalpía en el estado para visualizar esto. Entonces vamos a function info, vamos a thermophysical y vamos a entalpía. Obviamente aquí puedo poner temperatura, presión, etcétera, ¿verdad? Hasta calidad. Pero hay ciertas propiedades aquí en thermophysical que solo ocupan una propiedad.
aludiendo a ese hecho de que cuando estamos en un estado de saturación, las propiedades permanecen constantes. Por ejemplo, en un estado de saturación, o sea que estoy hirviendo líquido, la temperatura permanece constante y la presión también. Por ejemplo, estos dos, fíjense, entropía de fusión, que sería la energía necesaria para derretir, o la entalpía de vaporización, solo ocupo una temperatura, que es temperatura, una propiedad, perdón, que sería temperatura o presión, por lo que les menciono. Entalpía de fusión, pues creo que como este solo maneja fluidos, o sea, gases y líquidos, por eso no me pide tal vez alguna propiedad aquí. ¿Se fijaron eso? En entalpía de fusión no me pide ninguna propiedad, ya la da así un solo con el nombre de la sustancia. ¿Y por qué pasa esto? Pues me imagino que este programa ya tiene una base de datos con las entalpías de fusión, pero también podrían ser dependientes de propiedades, de una sola propiedad. Fíjense en esto. Vamos a entalpía de refrigerante 134A. Entonces lo vamos a poner con presión, que es lo que tenemos, y con calidad. Entonces yo aquí en este recuadro abajo puedo editar esto. Entonces le voy a quitar esto de aquí. En vez de R134A, pues le pongo $. Presión va a ir como P igual a P corchetes 1 y X igual a X corchetes 1. Y ya haciendo esto le puedo dar pegar. Y ya me lo tira de un solo como yo lo quiero aquí. Entonces, ¿qué más nos dice el ejercicio? Nos dice que entra como líquido saturado, se estrangula una presión de 0.12 megapascales, determina la calidad del refrigerante en el estado final y la definición de temperatura. Entonces, ¿qué harían ustedes? Así en papel, ¿qué se les ocurre? ¿Cómo podría obtener otra propiedad en el estado 2 yo para sacar las propiedades correspondientes y resolver lo que me pide el ejercicio, que es la calidad y la temperatura final? Implícitamente, ¿verdad? La temperatura final, porque nos pide el cambio de temperatura durante el proceso. Piensen en el diagrama. Vamos a ver aquí en el libro. Piensen en el diagrama. O sea, estamos como líquido saturado. O sea, estamos en algún punto de esta línea. Tendríamos que estar entonces afuera en la región de sobrecalentado, creo. Podría ser, porque ahí aumenta la presión. Aumentaría la presión, ¿verdad? Ah, no, porque esa es la gráfica de temperatura-volumen. Entonces, Sí. podríamos Estamos aquí está la presión volumen. Sí, exacto. Entonces nos moveríamos a la izquierda.
¿Cómo plantearían eso en papel entonces? Al estar en la región de líquido comprimido, lo que haría es que aproximaría las propiedades, porque creo que de este refrigerante de líquido comprimido no hay tabla de propiedades. Sí, De en el líquidos. Sengel no hay tabla de propiedades de ese. Entonces trabajaría con las propiedades de líquidos saturados, podría ser. Podría ser. Recordemos que nos dice que entra como líquido saturado a ¿cuánto? A 0.8, ¿verdad? Y Sí, se estrangula una presión de 0.12. Más bien nos moveríamos hacia la derecha. Estamos en esta línea, ¿verdad? Y seguimos una sí, hacia adentro, más por- bien, de la campana. Podría quedar en la mezcla saturada líquido-vapor o incluso como vapor saturado o como vapor sobrecalentado. ¿Cómo nos aseguramos? Es la cuestión. Bueno, nos moveríamos creo que hacia la derecha. hacia la derecha, ¿verdad? Sí. Sí, porque es que en la Entonces, región, si en medio no podemos estar como mezcla porque estaríamos en la misma isobara, o sea, en la misma presión de 0.8. sí. Pero es que aquí, recordemos que en este diagrama nos movemos por isotermas. Sí, sí, perdón. Entonces, saquemos otras propiedades en el estado 1 primero. ¿Qué otra propiedad sería de interés? Puede Tenemos ser presión, calidad, entalpía. ¿Qué otra propiedad sería de interés? En su opinión. energía interna, podría ser. Podemos sacar energía interna. Aunque recordemos que la energía interna, o sea, ¿por qué usamos entalpía en todos estos balances? Que son sistemas que, Ah, no, la temperatura, temperatura, sí, la temperatura de saturación. sí. También, por si tenían la duda, aquí también tenemos energía interna en las propiedades termofísicas del ES, si les gustaría sacarla. De hecho, por curiosidad, saquemos, a ver cuánto nos da. Entonces, vamos a editar aquí. Con presión y entalpía. De presión y calidad. Entonces, esto es solo por curiosidad. Saquemos la temperatura entonces. Y miren, aquí tenemos varias temperaturas. Tenemos temperatura crítica, pero la temperatura crítica ya es intrínseca de cada sustancia. Cada sustancia tiene diferente temperatura crítica, así como presión crítica. No nos interesa. Tenemos temperatura de saturación, temperatura del punto triple también. Tenemos temperatura. Solo por curiosidad, vamos a sacar temperatura tanto con esta función, temperature, del R184A, que está definido como esta variable. Y con esta calidad 1. Ahora voy a sacar otra temperatura 1, pero con otra función, para que miremos a ver si hay alguna diferencia. ¿Con qué otra temperatura la voy a sacar? Con temperatura de saturación. ¿Por qué puedo hacer esto? Pues ya el ejercicio me dice. Entra como líquido saturado. Entonces ya, líquido saturado, ¿qué tengo en mi libro Sengel? Tablas de vapor saturado, tablas de líquido saturado, y nos da también las entalpías de líquido saturado, de vapor saturado y las entalpías de evaporación, ¿verdad? Que es como la diferencia entre las dos entalpías, entre la entalpía de gas saturado menos la entalpía de líquido saturado. Entonces, vamos a ver si hay alguna diferencia entre estos dos. Vamos a poner la presión.
hasta aquí tengo esto, no tengo ecuaciones definidas, si se fijan, solo tengo estas dos variables que definí como constantes, obviamente, ¿verdad? Y estas 4 de aquí que están calculadas a partir de estas dos propiedades que ya definí. Miremos qué pasa. Miren, temperatura 1 es 304.5. Esta temperatura subíndice 1 es la que saqué con la función de temperatura de saturación. 304.5 Kelvin, ¿verdad? Y miren, esta temperatura corchetes 1 es la misma, ¿verdad? 304.5. Entonces, en este caso no habría diferencia entre usar temperature o Tsat, básicamente porque aquí ya me reconoció automáticamente el programa, que es la misma que esta, por la condición que le estoy dando, que es la calidad 0, ¿verdad? Ya dice el programa, es líquido saturado, entonces por eso no vemos ninguna diferencia. Y miren, también la energía interna y la entalpía no son muy diferentes. Si nosotros vemos en el ejemplo que estamos trabajando, que es el 5.8, la octava edición, ahí nos dicen que la entalpía 1 es la entalpía de saturación a 0.8 megapascales, buscada en tablas 95.48 kilogramos, bastante parecida. ¿Alguien no le dio esa curiosidad con el archivo que les mandé la semana pasada? Porque en el archivo que les mandé saco entalpías para el balance de energía. A nadie le dio la curiosidad ahí como de comparar esos datos que daba el programa, el ES, con los datos leídos de tabla para esa sustancia. Bueno, creo que nadie lo hizo entonces. No. Pero yo no lo hice, yo pensé que solo habías enviado como los códigos, sí, así de, por eso, pero un ejercicio así no pensé que ibas a enviar. Ay, no, disculpa. solo que, bueno, sí, es como ya la curiosidad de cada quien. O sea, digamos, ahorita el que les mande entre mañana y pasado, que sería más o menos este que estamos trabajando aquí, eh, comparen, si quieren, comparen los datos que salen usando estas funciones de aquí con los datos que ustedes buscarían en las tablas del Cengel. A ver si son los mismos o no. Bueno, yo en ese ejercicio que estuve haciendo, ¿Sí? sí comparé los resultados y sí son muy parecidos. Entonces pareciera que estuvieran usando la misma referencia, ¿verdad? Sí, Ahorita lo comprobamos, de hecho, porque si ustedes miran en el libro, el desarrollo de este ejemplo dice 95.48, que es entalpía 1. Y aquí que tengo 95.47. sí, ajá. Varían, pero poquito, Varían prácticamente eso poquito. no. Y Sí, bueno, eso se debe, no sé, se supone que estos libros de Cengel de termodinámica venían antes, o no sé si vienen ahora, vas a ver, con una licencia de ese. Ya el mismo libro decía, miren, aquí está este programa que pueden usar. Entonces imagino que usan la misma referencia para sí, yo sacar, creo que sí. ¿sí? Sí, porque el libro sugiere usar ese programa, entonces, Sí, seguro sí. hay varios ejercicios al reverso, ¿verdad? De cada capítulo que, regrese al problema tal y use el programa ES para investigar o para hacer el ejercicio. Entonces, otra Sí, buena exacto. práctica sería que, así como les dice en el libro, ubiquen esos ejercicios que tienen ahí el indicativo de que los hagan en ES y como ya tienen el programa instalado, ¿verdad? Y ya están entendiendo cómo usarlo, intenten hacerlos ahí. Sí, está bien. Vaya, entonces sigamos con el ejercicio. Aquí lo voy a dejar con T1 para que todo se me mire aquí en el cuadro, en la tabla de arreglos. Entonces voy a quitar la energía interna por ahora.
Y entonces, sigamos pensando. Aunque, bueno, ya está desarrollado, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa entonces? Voy de una presión alta a una presión más baja. ¿Cómo me puedo mover en este diagrama? Me muevo por una isoterma, ¿verdad? Sí, hacia la derecha. Entonces, la temperatura sería constante, ¿verdad? ¿O qué creen ustedes que está pasando? Me podría mover, digamos, de una isoterma a otra, ¿verdad? Digamos, si estuviera bajando aquí, por ejemplo, en este punto de arriba, que yo bajara aquí, bajé la presión y bajé la temperatura, ¿verdad? También, sí. Sí. ¿Qué otra cosa podemos considerar? Bueno, ya el ejercicio nos dice, el ejemplo, determina la calidad del refrigerante en el estado final. Entonces, ¿qué me da a entender eso? ¿Que voy a terminar dentro de campana o fuera de campana? Ah, sí, dentro de la campana, Dentro de la campana. Podría terminar justo en la línea, como vapor saturado, o como podría líquido terminar sólido. en algún punto intermedio. Sí. Entonces, vamos a comprobarlo. También podemos hacer balance de energía. Pero ¿cómo quedaría el balance de energía en este caso? Energía que entra, esto lo voy a poner como comentario. Igual a energía que sale. ¿Cierto, verdad? Ya así, Sí. simplificado el balance. Porque no tengo consumo ni generación, no hay reacciones químicas. Y el, el sistema está en estado estacionario. No hay acumulación, entonces. No hay un diferencial de energía con respecto al tiempo. Ese es igual a cero. Entonces, ¿qué tendría la entrada? ¿Qué es lo que me está entrando? Solo estaría entrando la, ¿cómo es que se llama? La energía de flujo. La energía de flujo, que está definida por flujo másico por la entalpía, ¿verdad? Sí, En el estado 1, y eso es igual a flujo másico por la entalpía 2. por la entalpía, sí. Y bueno, cancelamos la masa porque el flujo másico es el mismo, ¿verdad? Nos Por quedaría eso le viene a salir. este balance. H1 igual a H2. Aquí también podemos hacer balance de energía, el balance de materia, que también lo voy a dar como comentario. O sea, la masa que entra es igual a la masa que sale. Es igual a un flujo másico en general, porque solo tenemos una entrada y una salida. Ustedes pueden poner esto si lo desean cuando estén desarrollando ejercicio en este programa, más que todo para recordemos que para qué sirven los comentarios, para explicar procedimientos. Entonces, sabiendo esto, sé que la entalpía 2 va a ser igual a la entalpía 1. Entonces ya tengo dos propiedades, ¿verdad? Nuevamente, tengo la presión 2 y la entalpía 2. Sí, ya con eso podría calcular las demás. Voy a calcular los demás. Vamos a, Sí. vamos a sacar la temperatura 2. Vamos a sacar la calidad 2. Empecemos entonces. Physical, vamos a temperatura 2, que aquí, como no sabemos si está saturada, bueno, está saturada, pero podemos usar temperature y la vamos a usar con presión 2 y entalpía 2, specific enthalpy. Entonces, simplemente cambiamos aquí. Esta es presión 2
calidad 2. Miren, también podemos calcular quality, calidad, en este programa. Y entropía 2. Y con eso ya estaría resuelto el ejercicio, ¿no? Básicamente. Veamos si nos resuelve. Miren que en solución no me salió nada, solo me salió la variable de cadena de texto que definí al principio. ¿Por qué no me sale nada? Porque como yo definí todas mis variables como arreglo, con estos corchetes que eso representan que quiero un arreglo, mi variable como arreglo, entonces por eso es que me tiro esta nueva ventanita, que es la array table, que también ya les dije está aquí en este botón. Y bueno, aquí tenemos el resultado prácticamente, no en la ventana de solución, sino que en la ventana de arreglo. Tenemos temperatura 2, sería 250.8 Kelvin, ¿verdad? Recordemos que estamos trabajando con Kelvin. Si no recuerdan las unidades, pues aquí está el botón Unit System. También en la ventana de solución nos dice, de entrada nos dice Unit Settings, está Sistema Internacional, Kelvin, megapascales, etc. E incluso también aquí en la ventana de ecuaciones, aquí abajo, ven esta barra de aquí. Esta es una barra de estado. Me indica dónde estoy, en qué número de línea y en qué número de carácter de la línea. Miren que cuando muevo el cursor a través de esa línea cambian esos números. Aquí también está esto, las unidades, y nos dice estoy en Sistema Internacional, Kelvin, megapascales, etc. Por si no recuerdan. Y básicamente esta sería la solución. Entonces tenemos x2 es 0.3403, entonces estoy aquí adentro de campana, ¿verdad? Estoy en una mezcla de líquido saturado por saturado con esta fracción de vapor. Y mi temperatura 2 sería 250.8 Kelvin. Entonces, como quiero el cambio de temperatura en sí, puedo poner aquí una ecuacióncita. Delta T. Y miren que se preguntarán por qué pongo este delta así en mayúscula. Bueno, aquí en ES, cuando yo pongo así la letra griega en mayúscula, ya van a ver cómo me lo tiran en ecuaciones formateadas en la ventana de resultados. Miremoslo en Formatting Equations. Bueno, aquí hace falta. No hace falta, miren, aquí abajo cambia de temperatura. Ese delta en mayúscula representa cómo se mira aquí, este delta. Es más, como les digo, por formato. Ustedes es opcional. Si lo quieren hacer, pues bueno, y si no también, no afecta la resolución del ejercicio. Entonces, vamos a resolverlo. Aquí está. Delta T sería 53.63 grados. O sea, Kelvin o Celsius. Bueno, en realidad sería T2 menos T1, ¿verdad? Iría al revés. Sí, solo sería el rey. Vamos a resolver de nuevo. Aquí tenemos menos 53.63 y en la ventana de arreglo tenemos el resultado. Ojo, que esto de aquí se puede copiar para pegarlo en algún otro lado. Por ejemplo, si estuvieran haciendo un reporte o algo, entonces pegan la respuesta. Incluso creo que toda la tabla. La tabla, miren, cuando yo le doy clic derecho en la tabla, me abre este recuadro parecido con el de las tablas paramétricas, donde puedo borrar la tabla, la puedo guardar. Si lo doy guardar, a decir que la guarde en algún lado, ¿verdad? Y pues ahí le pueden dar un tipo de formato. El que nos interesaría a nosotros, creo, como
gente de ingeniería, ¿verdad? Lo que más usamos es Excel, entonces podrían guardarlo como un archivo de Excel y después abrirlo. Entonces vemos esa utilidad también. ¿Se entiende hasta aquí todo lo explicado? ¿Alguien tiene alguna duda? Sí se entiende. Bueno, perfecto. Entonces ya sabemos cómo graficar también, ¿verdad? Sabemos cómo poner aquí esta tabla de arreglos. Ahora vamos a hacer un pequeño experimento con este ejemplo. ¿Qué tal si yo no quiero trabajar con R134A? ¿Qué tal si yo quiero trabajar con aire? Entonces simplemente eso lo cambio aquí y ya todo lo demás automáticamente va a estar hecho. Pero, ¿qué tal si yo no sé el nombre de la sustancia? El nombre de la sustancia lo compruebo aquí con function info, como les mencionaba anteriormente. Aquí aire está así, aire HA. No sé por qué tiene ese HA. Creo que podemos poner la información del fluido aquí. Así, miren. Si ustedes tienen duda por qué sale este y no simplemente air, aire en inglés, pueden darle aquí al este botón que dice información del fluido. Aquí nos dice air HA provee propiedades termodinámicas para la mezcla de gases que componen el aire, usando la ecuación de estado fundamental desarrollada por Lemon, Jacobsen, Penoncello y Daniel Friend en esta referencia. Miren, hasta les da la referencia. Ustedes después pueden ir a buscar en internet esto si les interesa. Solo copiando la referencia, ¿verdad? Las correlaciones de propiedades termodinámicas son válidas para temperatura. Miren, ojo, también les da esto. ¿Hasta dónde son válidas esas correlaciones de temperatura, de propiedades termodinámicas? Desde 60 hasta 2000 Kelvin. Y una presión hasta de 2000 megapascales. Notar que HA provee propiedades termodinámicas asumiendo comportamiento de fluido real. Usar air para propiedades de gas ideal. Y nos mencionan esta referencia. Entonces, si recuerdan de la clase pasada, les decía que aquí en Function Info están estas matemáticas, estas de Heat Transfer, transferencia de calor, diseño mecánico, librería de componentes, y la que nos interesa en termodinámica 1, que es la Thermophysical. Y aquí podemos seleccionar en este recuadro qué queremos trabajar, si estamos trabajando con gases reales, con gases ideales, mezclas de aire-agua. Me imagino que estos son datos de la masa, aquí, estas son salmueras, brines. Miren, aquí sale, miren cómo cambia. Estoy en fluidos reales. Si le cambio a brines, calcio, cloruro de calcio, agua, alcohol etílico de agua, y así. Entonces, y miren que cambiaron. O sea, con fluidos reales tengo todas estas propiedades, factor acéntrico, que el factor acéntrico también es intrínseco de cada sustancia, depende de las propiedades críticas. Factor de compresibilidad, que este es un factor de corrección para el comportamiento de gas ideal. Pero si yo le cambio a salmueras, ya no me salen estas, porque obviamente estoy hablando de soluciones. Un sólido en un líquido o líquido en líquido, y ahí ya no tiene sentido que yo esté hablando de propiedades como el factor de compresibilidad, porque ¿cómo le aplico gas ideal a una solución, verdad? Obviamente existe también el modelo de solución ideal, que ustedes no lo han visto, eso se mira más en termodinámica 2 y un poco ahí en algunas de las operaciones. Entonces, generalmente vamos a trabajar con fluidos reales. Creo que en termodinámica 1 en realidad solo vemos la idealización con gas ideal. Pero bueno, ya que tenemos la oportunidad de trabajar con fluidos reales, también esta básicamente es la opción que vamos a estar utilizando. Gases ideales, miren, tenemos algunos ahí, como aire, argón, etileno, si no mal no recuerdo. No, acetileno, perdón. El alquino, ¿verdad? Y varios ahí con el comportamiento de gas ideal. Sería interesante comparar, digamos, alguna propiedad de gas real con la de gas ideal, lo vamos a hacer, de hecho. Pero bueno, entonces, miren, aquí tendría que poner air HA, no solamente air. Entonces, vamos a ver qué nos da el ejercicio
con estos mismos datos, bueno, no va a ser aire, porque aire saturado, ya se imaginan las temperaturas criogénicas que tiene que tener eso, ¿verdad? Tan solo ver los puntos de ebullición normales del oxígeno y nitrógeno. Entonces, ¿qué otro fluido? ¿Con qué fluido quieren trabajar ahora? ¿Será que Benceno está bueno. benceno? Vaya, Sí. benceno. Entonces, vemos aquí, se escribe benzeno. Entonces, podemos ponerlo así, tal como está. Solo para recordar aquí, bueno, primero, cuando está así, recordemos la respuesta. 250.8 Kelvin, temperatura final, y 0.34 calidad. Y la entalpía prácticamente constante, porque así nos resulta la deducción del balance de energía, de las válvulas. Entonces, ahora cuando yo le cambio a benceno, vamos a resolver. Y miren ahora, la temperatura 2 es mayor, 358.8, y la calidad es 0.43. Obviamente, como son propiedades de saturación, las propiedades de saturación son intrínsecas para cada sustancia. Y cada sustancia tendría un diagrama presión-volumen diferente. Un diagrama presión, temperatura, volumen diferente. Esos son los diagramas que han visto hasta ahora, ¿verdad? Sí. Pero no han sacado datos de diagramas ustedes, ¿verdad? ¿Cómo así? ¿Hacer un diagrama? No, sacar datos de diagramas. Sí, unos que son como curvados, pero Sí, son demasiadas líneas. sí. Creo que Sí. están diagrama de Molière, le dicen algunos, o diagrama. Vaya, no sé si estará en la. Bueno, yo tengo aquí en físico la octava edición de Sengel. En la página 970 hay un diagrama presión-entalpía para el refrigerante R134A. Sí, creo que es el apartado A134, Sí, una gráfica. correcto. Pero, entonces, ¿no han hecho así, digamos, en clase, o les ha mencionado a la ingeniera eso de los diagramas y de cómo sacar datos de diagramas? En clase no, solamente lo hicimos así como para practicar, datos al azar. Bueno, sí, está bueno. La verdad es que eso se mira un poco más en termodinámica 2, porque en termodinámica 2 resulta más conveniente a veces sacar datos de los diagramas así. Entonces, para que estemos familiarizando lo que son diagramas presión-entalpía, o generalmente los dan así, presión-entalpía, y tiene bastantes líneas. Hay isotermas, hay líneas isocóricas, o sea, de volumen constante o de densidad. Y ustedes le entran ahí con lo que tengan, si tienen temperatura y presión, o presión entalpía, volumen entalpía. Que también lo vamos a ver, cómo hacer diagramas de propiedades. De hecho, lo podemos ver ahorita. Pero vieron la conveniencia, ¿verdad? De que solo tengo que cambiar aquí al inicio el nombre de la sustancia y ya lo demás lo ejecuto automáticamente, ¿verdad? Sí, la verdad que sí está mejor así. Sí, entonces ya saben eso cuando estén haciendo sus ejercicios. Y bueno, vamos a ver un poquito de estos diagramas de propiedades. Miren, aquí está el botón. Dice gráfico de propiedades. Si nosotros le damos clic a este botón, nos va a abrir una nueva ventana donde podemos ver los gráficos de propiedades termodinámicas, los comunes que ustedes los vieron en el capítulo 3 del Sengel. Y otra vez tenemos la opción, podemos usar la idealización, podemos usar fluidos reales, podemos usar carta psicométrica, que carta psicométrica no se usa mucho en termodinámica 1, creo. Esta sí la vamos a utilizar bastante en termodinámica 2 y en operaciones 2. La carta psicométrica es más que todo para mezclas aire-agua. Se utiliza en aplicaciones de aires acondicionados, por ejemplo, porque prácticamente estamos viendo el contenido de saturación del aire.
un aire húmedo, aire seco, digamos, todo lo que tenga que ver con porcentajes de humedad en el ambiente, humedad absoluta, humedad relativa. Y también tenemos esta opción de Brine, que son salmueras. Entonces, diagramas como de densidad, calor específico, viscosidad, conductividad. Tenemos, esto es bien interesante, miren, por ejemplo, una solución, agua, cloruro de calcio, y aquí abajo me dice incluir las líneas de qué, concentración de 0%, o sea, tengo agua pura, 100%, que sería cloruro de calcio puro, ¿verdad? Y lo podemos variar, si le podemos dar color a la línea. Una vez más, son opciones de formato, a preferencia de cada quien. Pero lo que nos interesa ahorita en termodinámica 1 es ya sea reales o gaseosos. Termodinámica 2, por cierto, se trabaja más con fluidos reales, o aproximándose más a fluidos reales por medio de modelos, como son las ecuaciones de estado. Pero bueno, ya que el programa nos da la opción de fluidos reales, traemos con fluidos reales. Ya que estamos con benceno ahorita, seleccionamos benceno y seleccionemos diagrama presión-volumen. ¿Qué líneas de temperatura podemos incluir? Bueno, creo que no se las voy a cambiar aquí. Y también podemos incluir líneas de entropía constante. Se las voy a incluir aquí. Vamos a poner de color rojo para que se diferencien, y esta la voy a poner de color azul. Por cierto, cuando ustedes instalaron el programa, ¿solo les da la opción de instalarlo en inglés o también de español? A mí solo en inglés, no me dio la opción de español. O no me fijé, la verdad. Creo que sí, solo está en inglés. Sí, yo creo que sí. Sí, no encontré una versión en español. Esta es la que, bueno, es craqueada. Pero sí, entonces observemos que podemos poner toda esta línea y las podemos editar si queremos. O sea, aquí, como no tengo idea cómo va el diagrama PV del benceno, pues la voy a dejar así como me la sugiere el programa. Solo me tira hasta 6 líneas. Podemos deseleccionarlas si queremos. Pero a veces, entre más datos mejor, ¿verdad? Y yo podría darle OK para generar el diagrama. Aquí también nos da ciertas referencias. Me imagino que el diagrama cambia dependiendo de la referencia que tengamos. Si yo le doy a información de fluido, miren, aquí me dice incluso el estado de referencia. Entalpía de 0 kg con entropía 0 kg Kelvin para propiedades de gas ideal en el punto de ebullición normal, o sea, a temperatura, a condiciones estándar de presión y temperatura. Por si tenían la curiosidad. Pero lo que quiero saber es qué significan estas referencias. Vamos a ver si lo pongo. Fluid Property Information. Plot. No es plot. Bueno, sí está en el menú. Plot. Miren, aquí está. Estoy buscando en la ayuda prácticamente el programa, que se abrió cuando le di a Fluid Info. Vamos a Property Plot. Y pues lo que menciona las referencias. Fluidos modelados con alta precisión de ecuaciones de estado permiten estados de referencia para entalpía, entropía, ser seleccionados como se muestra en la figura de la izquierda. Las opciones son DFT, NBP, ASH y IR, pero no me dice qué son. Yo tenía curiosidad de saber qué son. Bueno, miren, aquí está. Esto es lo que significan estas preferencias de aquí, en este menú desplegable. DFT es la opción default, entonces me imagino que nos quedaríamos con esa, la que ya viene por defecto.
respecto al estado de referencia que usa para cada fluido este programa, ¿verdad? NBP sería las condiciones de punto de ebullición normal. Entonces el punto de ebullición a una atmósfera sería como el estado de referencia. ASH serían los valores de este instituto, el ASRAE, que es una referencia estándar y es bastante utilizada para referencia en termodinámica, en datos termodinámicos. Y está IR, que sería, miren, datos del Instituto Internacional de Refrigeración. Me imagino que a quienes les interesa esto de la SRAE y el Instituto Internacional de Refrigeración, más que todo les interesaría los de ingeniería mecánica. Les mencioné que los de ingeniería mecánica también usan este programa por las librerías que tiene de transferencia de calor. Entonces nosotros nos vamos a quedar con este por ahora, con el estado por defecto, default. Entonces le doy OK. Y miren, aquí aparece una nueva ventana de diagrama de propiedades. De hecho, vamos a comparar ahí con alguno que esté presente en el libro para que miremos la diferencia. ¿Qué diagrama de propiedades trae el libro? Trae ese del refrigerante de R184A, que les dije en qué página estaba. Bueno, en la 8ª edición. No sé si alguien lo estará buscando en sus libros. Ya sé, miren. En la 8ª edición del Sengel, ¿sí? ¿Alguien va a hablar? ¿Alguien iba a decir algo? No, yo activo el micrófono. Bueno. A mí me escucha al fondo. Bueno, ahorita les estoy enseñando el de benceno, pero después vamos a ver y vamos a comparar con el diagrama que sale en la página 921 de la 8ª edición de Sengel. O para hacerlo más general, pues es el apéndice 1, la figura A14, que es un diagrama presión-entalpía de refrigerante 134A. Pero miren, aquí tenemos este diagrama. Tenemos en el eje de la Y la presión y en el eje de las X el volumen específico. Y aquí nos da las unidades. Está aquí 10 a la menos 3, 10 a la menos 2. Es como una escala logarítmica. Por eso es que se mira muy apretada por aquí. Podemos incluso maximizarlo. Luego aquí puedo agrandarlo un poquito. No puede. Bueno, sí se puede, pero miren que por defecto nos tira así como una escala logarítmica del gráfico. Si yo lo voy haciendo más aquí a la izquierda, voy como ampliándolo y también haciéndolo más para arriba o para abajo. Entonces aquí podría tener cierto acercamiento. También podría darle aquí a la lupa para darle clic y hacerlo. Miren, aquí estoy en la isoterma de 420 Kelvin. Corresponde a una presión más o menos de 0.6 megapascales. Pasa por esta línea isentrópica, o sea, entropía constante. Podemos mover el gráfico en la misma ventana. Con este crosshairs podemos ver un punto en específico. Me tira esta cruz roja y esta cruz, o sea, esto es más que todo para ubicar puntos en alguna parte del diagrama. ¿Y cómo sé en dónde estoy? Fíjense, no sé si lo alcanzan a ver, cuando le doy a esta cruz roja, fíjense en la esquina inferior izquierda de la ventana que está abierta. Ven que me tira ahí los datos, me dice el volumen es tantos metros cúbicos sobre kilogramos, presión igual a tantos megapascales, temperatura igual a tantos Kelvin, y me tira todas las propiedades. Me tira volumen específico, presión, temperatura, entalpía, calidad y entropía. ¿Lo ven? Sí se mira, sí se mira. Sí, entonces esa sería una forma de ubicar puntos en un diagrama, en este programa.
Entonces, espero que le estén viendo la utilidad a esto. Que aunque no es muy utilizado, como les digo, en termodinámica 1, termodinámica 2 sí es bastante utilizado el diagrama. Miren, yo cuando le di zoom, se me abrió una nueva pestaña. Que miren, es el mismo título. Presión, volumen, benceno, pero zoom, o sea, acercado. Yo la puedo cerrar. Simplemente le doy clic derecho y le doy borrar. Hay más opciones incluso. Si le doy clic derecho aquí, podemos guardarlo. Miren, save template, o sea, salvar plantilla, que es como guardarlo en una imagen y después pegarlo en algún reporte o algo. Creo que no, esto es como no, es una plantilla de gráfico. O sea, solo le sirve con este mismo programa, con LES. ¿Será que podamos guardar la gráfica? Sí, aquí abajo en el botón Save podemos guardar la gráfica como una JPG, que es un formato como una imagen o como una imagen GIF. Yo la guardaría como JPG en mi computadora y luego pues la pego donde quiero pegarla, ¿verdad? Ya sea en otro archivo, en algún documento Word, donde esté haciendo un reporte, cosas así, ¿verdad? Entonces, para que tengan eso presente, estos diagramas, no solo que para que los miren aquí, también pueden guardarlos en sus archivos y utilizarlos en otros documentos. Entonces, vamos viendo que es bastante útil este programa. Lo que les iba a enseñar ahorita, entonces, cambiémoslo de nuevo a R134A. Resolvámoslo. Cerremos la ventana de solución. Cerremos esto y vamos a un nuevo diagrama de propiedades. Va a ser para el R134A. Y lo vamos a hacer presión entalpía. Espero quienes puedan que ya tengan ahí esa página ubicada que les dije del libro. La tienen. El apéndice, la figura A14, el apéndice 1. Sí. Bueno, Sí. entonces ahí ya tienen el diagrama presión entalpía para el R134A. La fuente es la American Society of Heating, Refrigerating, Air Conditioning Engineers, o sea, la ASHRAE, que ya hemos visto. Entonces vamos a ver cómo nos sale este diagrama. Voy a tomar de referencia el diagrama del libro para saber qué isotermas ponerle. De hecho, antes de hacerlo, para facilidad, lo voy a cambiar a Celsius, la temperatura. Vamos a ejecutar de nuevo. Vamos a Property Plot. Buscamos R134A. Y va a hacer un diagrama de presión entalpía. Entonces voy a incluir las líneas de... Vamos a poner una de 0 Celsius. No, empecemos desde menos 20. Menos 20 Celsius. Vamos a poner una de 0. Y si se fijan en su libro, va de 20 en 20 esas líneas. Entonces voy a poner la de 60, voy a poner la de 100 y vamos a poner la de 140. Las de entropía, vamos a ver cómo van en este libro. Van como de 0.08 a 0.08. Vamos a ponerle 0.96, 1.04, 1.20, 1.68, 2.00 y 2.32. Las voy a poner estas de temperatura, las isotermas en azul y las isentrópicas en rojo. Miren, también está esta opción aquí abajo, no sé si la vieron, dice mostrar líneas de calidad constante.
Recordemos que en estos diagramas también podemos tener líneas de calidad constante para saber algún estado de saturación. Creo que en este diagrama no las mencionan, en el diagrama que tienen en sus libros, no salen líneas de calidad constante. Obviamente estos diagramas también, así como los miran en el libro o el que vamos a generar ahorita, los pueden buscar en internet de diferentes referencias. Entonces vamos a darle OK. Y miren, aquí está el diagrama del DR184A. Vamos a buscar puntos. Necesito que me ayuden ahí con sus libros, ya que estamos ahí practicando esto de los puntos. Nos vamos a ubicar aquí en la línea de líquido saturado. Ustedes busquen la saturación a 0 Celsius y miren ahí más o menos a qué presión equivale. Ahí, voluntariamente, quien quiera compartir el dato, que lee ahí al ojo en su libro. Lo ubican. Líquido saturado a 0 Celsius, ¿cuánto sería la presión en sus diagramas? Más o menos 0.27 megapascales. Sí, más o menos eso, 0.27. Vamos a hacer un poquito de zoom en este diagrama. Vamos a utilizar esta herramienta Crosshairs para ubicar un punto aquí. Más o menos a 0 Celsius sería... Miren, el programa me indica una presión como de 0.2938 megapascales. Obviamente, este es un poco más preciso porque no lo estoy usando al ojo, ¿verdad? Sabemos que el ojo humano tiene una tolerancia mucho menor, ¿verdad?, que una computadora. Aunque .27 a .29 hay un poquito de variación. Entonces, también, como les digo, recordemos que a veces no usan la misma referencia este programa con respecto a sus libros. Pero bueno, miren lo que dice ahí abajo en sus libros de ese diagrama. Dice fuente es la SRAE, y una de las opciones que tenemos aquí para hacer diagramas de propiedades es la SRAE. Vamos a ver si se parece un poco más la presión cuando lo hago con esta referencia. Otra vez lo voy a poner 0. Primero tengo que tener aquí está. Vamos a hacerlo con referencia de la SRAE. Para el R184A voy a poner 0, no, menos 20, empezar en menos 20. $60, 100 y 140. Vamos a darle OK. Y ahora comparemos. Voy a hacer un poquito de zoom primero. Puedo hacer todo el zoom que necesite, solo que después borro todas estas ventanas. Miren cuántas pestañas me he abierto. Pero si lo damos aquí, vamos a ver la presión 0.293. La verdad no hay mucha diferencia con el diagrama que había hecho, que era por default. Entonces ahí podemos intuir que hay una distinta referencia de la que utilizaron de las correlaciones termodinámicas para hacer este diagrama. También puede ser de que, bueno, recordemos que este programa, bueno, esta versión no sé de qué año es, podría ser un poquito más antigua que la edición que tengan ustedes de su libro. Esa es otra variación, porque recordemos que estos datos, esta referencia, a veces se actualizan con el tiempo o elijan otros estados de referencia. Y todos estos diagramas podemos guardarlos. Recuerden que los podemos guardar como una imagen, JPG, para usarlos en cualquier otro documento que tengamos que nos interese. Bastante interesante, ¿verdad?
Bueno, con esto llegaríamos al final del día de hoy. Espero les sirva esto, que puedan practicar ahí en sus computadoras. Esta semana les dejaré una tarea sencilla para que apliquen un poco lo aprendido hasta ahora. Ahí por el grupo de Telegram les aviso. Y no se vayan todavía, solo voy a tomar una captura para la asistencia. Creo que vemos personas conectadas, no sé si se habrán desconectado ahí por accidente o por alguna razón, pero bueno, igual queda la grabación para corroborar asistencia. Entonces, esto sería todo por el día de hoy. Que pasen buenas noches. Buenas noches, Gracias, gracias. Buenas noches. Buenas noches.